Bienvenidos. Nuestra investigación de hoy está dedicada al misterio que guardan las psicofonías y las psicoimágenes. Desde el descubrimiento casual de Friedrich Jorsen en 1959 se han grabado miles de voces, al parecer pertenecientes a personas muertas, a cuyo origen no se ha podido encontrar una explicación racional. Muchos investigadores han realizado una práctica bien sencilla que usted mismo puede realizar. Si pone un magnetofón a grabar por la noche en una habitación silenciosa, probablemente pueda registrar sonidos extraños. Hay quien dice que se trata de voces del más allá. Suponen los expertos que si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades. Por lo tanto, si la personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes abandonan la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado aquí. Nuestra investigación de hoy está centrada en responder a cuestiones de difícil respuesta. ¿Escuchamos a los muertos a través de las psicofonías? ¿Qué hay detrás de esos sonidos? En un instante comenzamos nuestra investigación. Antes, les adelanto el contenido de nuestro sumario. Caso Mare Magnum. El juez dicta prisión preventiva para 2 de los 3 acusados por la muerte del ecuatoriano Wilson Pacheco. Golpe al narcotráfico. La Guardia Civil intercepta un alijo de 2.500 kilos de hachís en el puerto de Algeciras. Fantasmas y voces del más allá a debate. Realidad y ficción de las psicofonías y psicoimágenes hoy en Código Rojo. Recuerden, pueden participar desde casa. Para ello deben llamar al 902-01-3536, línea abierta 24 horas al día, para que nos transmitan opiniones o sugerencias. El enigma de las psicofonías y las psicoimágenes continúa siendo un tema estremecedor y en muchas ocasiones inexplicable. En la actualidad existen numerosos casos de personas que aseguran haber presenciado, por ejemplo, apariciones fantasmales. Nuestra primera parte de la investigación estará dedicada a conocer el origen de estos fenómenos. Ahora conectamos en directo con la redacción para conocer la actualidad. Sara Lozano, compañera, ¿qué novedades hay? Saludos, Paco, desde la redacción. El juez ha dictado prisión preventiva para 2 de los 3 acusados por la muerte del ciudadano ecuatoriano frente a penas elevadas. Gracias, Sara. La muerte parece no ser el final para muchas personas, según lo piensan. Gracias a la tecnología de este último siglo, se han conseguido imágenes de algo poco creíble para muchos. Lo que van a presenciar en este trabajo periodístico es solo un ejemplo. Estas voces forman parte de los estudios que la parapsicóloga Carmen Sánchez de Castro y su equipo captaron en el Palacio de Linares. Desde que Jürgenson descubrió las psicofonías, han sido muchos los investigadores que han intentado averiguar su procedencia. La ciencia no ha podido explicar cómo unas voces de origen desconocido no son audibles en el momento de producirse y solo se registran cuando se escucha una grabación. Tampoco tiene respuesta para las psicoimágenes, esos rostros de familiares o amigos ya fallecidos que aparecen sobre una pantalla de un televisor. Unos fenómenos para los que los investigadores tienen teorías muy diversas. Algunos defienden la teoría de las energías errantes, incluso plantean la posibilidad de errores en la grabación. Otros prefieren asegurar que se trata de un fenómeno provocado por nuestra mente, algo así como manifestaciones del inconsciente. La gran mayoría está convencida de que esas voces son las auténticas voces de personas fallecidas que pretenden seguir comunicándose con el reino de los vivos. Estando la cámara anecoica Faraday en la capilla, en el centro de la capilla del Palacio de Linares, al rebobinar luego la cinta de magnetofón, se oye música de órgano. Que no había, entonces, por supuesto, no he estado tocando el órgano de ninguna manera, porque además no hay órgano allí. Los investigadores no se ponen de acuerdo, pero lo que no dudan es que el fenómeno es real y se obtienen respuestas a nuestras preguntas. La misma pregunta cabría hacerse para las psicoimágenes. Entonces, si esto es así, ¿a quién corresponden esas imágenes?
¿Quién nos contesta desde el otro lado? Los fantasmas muchas veces no son solo imágenes de personas que dejaron impregnado el ambiente con su presencia y sus actividades. Los investigadores han logrado descubrir por medios tecnológicos para contactar con ellos algunos sistemas. Actualmente las psicofonías y las psicoimágenes son captadas por equipos de radio, televisión e incluso computadoras. Contamos con la presencia de Francisco Contreras Gil, licenciado en Ciencias de la Información, autor de varios libros sobre misterio como este, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, publicado por la editorial Edad y que les recomiendo vivamente. Es colaborador además de las revistas Más Allá, Enigmas y Año Cero, además del programa radiofónico de Milenio 3 de la cadena SER. Don Francisco, para usted, ¿qué son las psicofonías? Bien hallado, Paco. Bueno, las psicofonías es un fenómeno real, auténtico, del cual todavía no tenemos constancia o sabemos el origen o la naturaleza, ¿no? Son voces, sonidos que quedan registrados tanto en minidiscs, como en DATs, como en grabadoras, como en otros soportes, como bien decías, incluso ordenadores portátiles, que quedan ahí, que no tenían por qué estar y que muchas veces parecen demostrar una inteligencia. Hasta ahí eso es lo que se sabe. Y a partir de ahí podríamos decir un montón de hipótesis de qué es lo que podría ser. ¿Qué son? Yo no lo sé, pero que el fenómeno es real, está automáticamente demostrado, ¿no? Y auténticamente demostrado. En este libro, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, publicado en la editorial Edad, que va por la 3ª edición, ¿encuentra que en alguna de estas casas encantadas se tomaron psicofonías? Sí, sí, en las investigaciones que he podido hacer, Paco, además hay varios casos concretos donde se han recogido parafonías, como se dicen, o como dicen los expertos, que es el título, parafonía, muy increíbles o sobrenaturales, nunca mejor dicho. Por ejemplo, Diputación de Granada, 1986, una investigación oficial que se hizo avalada por el antiguo vicepresidente de la Diputación, José Luis Medina, que dio permiso para que se investigara una serie de fenómenos extraños. Ahí se consiguieron registrar de forma metódica, detallada, científica, una serie de grabaciones que a día de hoy, de momento, no se pueden ni siquiera traducir y que no tienen explicación. Casas Encantadas, que les recomiendo, como digo, de Francisco Contreras Gil, donde también se toman psicofonías. Para avanzar en nuestra investigación nos vamos ahora a nuestra delegación en Sevilla. Allí se encuentra Rafael Cabello, técnico en telecomunicaciones, especializado en televisión y auténtico experto en material electrónico de última generación, como demuestran sus muchos años como trabajador del Servicio Técnico Oficial de primerísimas marcas. Bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, perdón. ¿Qué explicación electrónica da usted a las psicofonías, si tiene alguna? Bueno, nosotros precisamente recientemente, hace pocos días, hemos estado recibiendo y recogiendo una cantidad de psicofonías bastante curiosa de lo que es las viandas. Pero también hay que decir que la mayoría de las veces puede darse una explicación más lógica de lo que en principio pudiéramos decir que no es inexplicable, ¿no? Que no tiene explicación. Don Rafael, ¿qué ha dicho usted? ¿Dónde han recibido ese caudal de psicofonías? ¿Dónde han tomado esas voces? Pues esas voces las hemos tomado en una empresa que hay aquí en Sevilla, una casa de restauración, un restaurante sevillano. Algo muy reciente, ¿no? Reciente de días. Incluso Contreras ha estado con nosotros allí. Francisco Contreras ha sido uno de los que ha estado y ha tenido también la certeza de recogerla. ¿Se han sorprendido ustedes mucho con lo que escuchaban? La verdad es que sí, que ha habido bastante cosas extrañas que nos ha dejado un poco fuera de lugar, porque es que hemos estado utilizando incluso técnicas que anteriormente habían sido difíciles y de hecho no se habían utilizado. Hemos utilizado, por ejemplo, unos micrófonos muy específicos, que son unos micrófonos de inducción magnética, donde no hay, por ejemplo, no es un micrófono normal y corriente como el que hasta ahora mismo hemos utilizado en otras ocasiones. Lo tengo aquí en la mano precisamente. Es un micrófono que solamente actúa con relación a cuando existen campos magnéticos que lo hacen funcionar.
y con ellos hemos tenido algún que otro elemento extraño. Ahora lo estamos viendo, don Rafael Cabello, es un micrófono de última generación, ¿no? De una técnica muy avanzada. Es una técnica antigua, lo que pasa que está preparado para que nosotros podamos utilizarlo con las técnicas que se utilizan Oiga, hoy de digitalización y demás. ¿Ha escuchado esas psicofonías que ha recogido su material? Yo he escuchado las psicofonías, claro. ¿Hay alguna de ellas que le haya impresionado especialmente? Bueno, impresión, yo la verdad es que difícilmente me impresiono con una psicofonía, porque intento por todos los medios de sacar la parte técnica de lo que pueda hacer. Y entonces me llaman la atención, pero no me impresionan. ¿Alguna de ellas tiene palabras reconocibles, alguna frase que quiera decir algo, que tenga alguna interpretación? En estas últimas que hemos recogido de viandas, no. En estas últimas que hemos recogido, incluso Francisco Contreras tuvo la característica, vamos, él pudo escuchar de primera mano, porque fue él precisamente el que recogió la psicofonía, y curiosamente era un grito, un lamento, algo muy extraño. Explicar eso es difícil, ¿no? Por ejemplo, si hay una explicación a una determinada cantidad de palabras y sobre todo, o frases sueltas, tiene que tener en cuenta una cosa. Cuando se utiliza un micrófono convencional, podemos tener la mala suerte de que en un momento determinado pues aparezcan lo que se llaman ondas espúreas, información de lo que es una vibración electrónica de algún medio que haya alrededor de nosotros. Por ejemplo, tiene que tener en cuenta de que muchas veces simplemente lo que es una onda espúrea, algo que resuene alrededor de un micrófono o alrededor de un cable de un micrófono es suficiente para que capte un sonido extraño que se grabe sin haber entrado directamente ni haber sido escuchado por nadie de los presentes. En su opinión, ¿qué consideración, hasta qué punto hay un tanto por ciento de inexplicable en estos fenómenos? Yo creo que inexplicable es todo cuantito que no podemos tener los medios para poderlo investigar, pero una vez que se investigan, digamos que podría estar en el 8 o 10% de cosas inexplicables, de elementos inexplicables. ¿Usted como experto en telecomunicaciones se muestra escéptico o cree en el mundo paranormal? La verdad es que me atrae. No es que sea un escéptico, pero sin embargo estoy en él. Si fuera un escéptico no estaría ahora mismo aquí sentado. ¿Y por qué cree usted que hay tantas opiniones que mezclan el más allá en estos asuntos? Bueno, normalmente cuando una persona no tiene una explicación a un elemento que le aparece así, de esta forma, y automáticamente lo coge y lo pone al más allá, a lo inexplicado. ¿Qué dicen los investigadores cuando usted les expone alguna de sus teorías salidas de la experiencia en la recogida de estos sonidos? Bueno, normalmente cuando doy mis explicaciones o incluso, por ejemplo, paso a través de un osciloscopio o intento de matizar una serie de datos, de información, ya sea psicofónico o de cualquier elemento que se haya grabado, ¿no?, en cinta magnética, pues lógicamente ahí está el problema de que hay mucho escepticismo en cuanto a lo que yo digo, porque claro, interesa a lo mejor más que sea un poco paranormal. Interesa. Don Rafael Cabello, técnico en telecomunicaciones, sí, experto en material electrónico de última generación. Gracias por su importante opinión. Muchas gracias. Gracias. Señor Contreras, ¿cuánto de fraude hay en este fenómeno? Uy, muchísimo, ¿no? De hecho, mucha gente lo relaciona, como le preguntabas a Rafael Cabello, que por qué se relaciona tanto con el más allá, y es que quizás los primeros responsables de no explicar bien las cosas seamos nosotros, ¿no? Hay mucho fraude porque hay mucho vividor, mucho cuentista, mucho cantamañanas, entre comillas, que se dedica a divulgar lo que no es ciencia o lo que no es real ni se puede demostrar. ¿Pero usted que viene de hacer ese tipo de recogida de psicofonías ahí en Sevilla, ha llegado impresionado? Claro que impresiona porque ¿había gritos en tu interior había gritos y lo más temor? Eran gritos femeninos, pero lo más sobrecogedor es que esas psicofonías esas voces se obtuvieron con unas medidas de seguridad que parten desde cajas
sonoras que se hacen en el vacío, micrófonos especiales y sensibles, grabaciones en minidisc, con lo cual lectores digitales, sin ninguna presencia. Habría que avisar que estas voces insólitas se manejan en unos espectros audibles que no son los normales. Son infrasonidos o ultrasonidos, por debajo de 20 Hz o por encima de 20.000 Hz. Eso lo sabrán nuestros técnicos. Es decir, no hay ningún tipo de fraude o de cosa extraña. Es decir, se toman unas medidas de seguridad y surgen esas voces. En el caso de viandas, que merecería un programa aparte y además en el cual tendría que contar mucho Rafael Cabello, José Manuel García Bautista y Iker Jiménez, bueno, lo más impresionante es que se recogen las mismas voces o la misma voz en diferentes sitios en la tercera planta de ese restaurante. ¿La misma voz? La misma voz. ¿Qué clase de voz es? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Ante qué estamos? Eso es lo que no sabemos. Don Francisco Contreras, vamos a seguir nuestra investigación, pero será después de la publicidad. Vamos a conocer desde nuestra casa si es posible captar psicofonías en el mismo ambiente en el que nos movemos, en nuestro domicilio, después de la publicidad. Tenemos un código rojo. Seguimos investigando el fenómeno de las psicofonías y las psicoimágenes. Los problemas que suscitan estas voces salidas de la nada son enormes. Enseguida continuamos nuestra investigación y sabremos si nosotros mismos podemos captar psicofonías en nuestra propia casa. Antes volvemos a conectar en directo con la redacción, donde se encuentra Sara Lozano en busca de noticias de actualidad. Gracias, Sara. La historia de las psicofonías y las psicoimágenes es muy interesante, pero el verdadero afán de los investigadores es el lugar, la hora, la técnica para llevarlas a cabo. Ni el lugar ni la hora deben ser elementos fundamentales para escuchar una psicofonía y buscar una psicoimagen, aunque conviene tenerlo muy en cuenta. La técnica tiene un papel primordial, por ello conviene prestarle mucha atención. Don Francisco Contreras Gil, hablábamos de un restaurante en Sevilla donde Rafael Cabello había tomado una psicofonía y usted estaba presente. ¿Por qué? ¿Por qué fueron ustedes allí? Ha sido una cosa muy reciente que prueba la vitalidad de este fenómeno, la absoluta actualidad. Hombre, va en relación al último gran caso Poltergeist o de Casa Encantada, ¿no? Rafael Cabello y José Manuel García Bautista, como corresponsales del programa Milenio 3 de la cadena SER que dirige Iker Jiménez y donde colaboramos muchos de los que pasamos por tu programa, bueno, pues dieron información al programa sobre diferentes fenómenos que ocurrían en el restaurante Viandas, concretamente en una tercera planta, en su tercera planta, y en una conexión con unidades móviles que se hizo desde el propio restaurante, pues ocurrió lo imposible y a nivel periodístico algo fascinante, ¿no? Que es que se pudieron emitir en directo fenómenos insólitos, desde ruidos de naturaleza inexplicable hasta la grabación a través de diferentes medios, porque había una serie de emisiones Radio Sevilla, Radio Madrid para la emisión y la unidad móvil de psicofonías. Lo más sobrecogedor del caso vino cuando hace apenas 2 semanas se decidió hacer un programa especial con público en el Teatro Álvarez Quintero. Había una unidad móvil en el restaurante Viandas. Ahí estaba Rafael Cabello como corresponsal de Sevilla, llevando la dirección de todos los que estábamos allí. En un momento dado nosotros habíamos dejado minidisc, DAT y grabadoras en diferentes salas de esa tercera planta y registramos parafonías, ¿no? En este caso la que te comentaba antes, ¿no? Concretamente un grito, un tono femenino, desgarrador, auténticamente desgarrador, que curiosamente y alucinantemente coincidía con otra serie de grabaciones que se habían hecho ahí en días pasados y en semanas pasadas. Ahora mismo se están analizando, pero yo creo que lo mejor para saber algún tipo de conclusión o llegar a algún tipo de conclusión sería que el propio Iker viniese aquí, que estuvieran los protagonistas, porque además investigó la policía, investigaron una serie de... Pero dígame usted ahora, ¿se piensa o se cree que allí pudo suceder algo en el pasado, en ese local, sí, que produjera este tipo de resonancia en el tiempo? Como en tantos otros lugares o edificios presuntamente embrujados, en todos hay un denominador común, ¿no? Que es que ha sucedido algo dramático, dantesco, luctuoso. Y parece que ese hecho, ese drama, queda impregnado, queda
¿cómo te explicaría yo? Queda adherido en algún lugar. Cimentado, ¿no? Se queda pegado en sus paredes y se manifiesta de esa manera, ¿no? Y así lo demuestran cientos de personas que a lo largo del tiempo sufren o ven fenómenos extraños. Otras veces son recogidos por agras de cinta abierta como el que tienes encima de la mesa, grabadoras o minidisc. Porque usted ha citado los mejores medios técnicos para obtener estas nuevas pruebas de que algo pasa, algo que no es fácil de explicar ni de entender. Nos acompaña Lorenzo Fernández Bueno, periodista especializado en temas de misterio. En su trayectoria profesional ha trabajado en radio, en televisión. En la actualidad desempeña las labores de subdirector de la revista Enigmas del Hombre y del Universo, así como del periódico que lleva junto a esta revista, Enigmas Express. Lorenzo Fernández, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué hay que hacer para detectar una psicofonía? Hombre, es difícil, ¿no? Si tuviéramos que remontarnos unos 40 años atrás aproximadamente, que es cuando nace este fenómeno, pues prácticamente, vulgarmente diría que pegar la oreja al magnetófono. Era simplemente obtener esa grabación en un lugar que daba igual que fuera un cementerio o un edificio moderno, y una vez que se había realizado esa grabación, intentar ir a un sitio que estuviera silencioso para ver si se había captado algún contenido psicofónico. Hoy en día los medios para saber si se ha registrado o no son mucho más evolucionados, evidentemente. En cuando ha entrado, como bien decía Francisco, la tecnología digital, en el momento en el que tenemos ordenadores con programas específicos que nos están limpiando todo el sonido de ambiente, en el momento en el que contamos con cajas de vacío, por ejemplo, como la jaula de Faraday, que no permiten que interceda ningún tipo de onda hertziana en la grabación que estamos realizando, pues si sale algo es más probable que sea ya procedente, pues no sabemos todavía de dónde, pero sí ponerle la etiqueta de psicofonía, a que sea un ruido ambiental que se nos ha colado. ¿Lo puede hacer cualquier persona? ¿Cualquiera puede intentar captar una psicofonía? Cualquiera puede hacerlo. Otra cosa es que cualquiera deba de hacerlo. Nosotros siempre lo decimos. Desde mi punto de vista, el fenómeno psicofónico posiblemente sea de los más peligrosos que estamos tocando hoy en día en la investigación de los fenómenos paranormales, porque uno pone la grabadora y nunca sabe lo que le va a salir hasta que escucha lo que se ha grabado. Por lo tanto, si la persona es sugestionable, si no se va con unos procedimientos serios a la hora de investigar estas temáticas, y si uno es sugestionable, evidentemente el contenido que podamos captar, que la gran mayoría de las veces es bastante desagradable, pues puede perjudicar seriamente a la persona que está realizando esa experiencia. Por lo tanto, cualquiera puede hacerlo, porque el método es muy fácil. Es tan simple como coger una grabadora, un minidisc, un ordenador, colocarlo en un sitio intentando evitar el sonido ambiente y luego ver qué pasa. Siempre con una cinta virgen. Evidentemente, si estamos hablando de una cinta magnetofónica, tiene que ser una cinta virgen. ¿Qué debe ser? ¿Desprecintada? Desprecintada. Incluso el proceso que llevan a cabo los investigadores que hoy en día están avanzando en este tipo de temáticas, también es recomendable que se oiga toda la cinta para descartar pues que a pesar de ser la cinta virgen siempre se puede haber colado alguna burbuja, algún sonido que pueda propiciar que luego entendamos algo que en realidad no existe. Claro, estamos hablando de procesos con una metodología, por lo menos paracientífica. Francisco Contreras, aquí presente, durante sus investigaciones ha tenido la oportunidad de escuchar psicofonías de un contenido sorprendente. Si les parece, vamos a escuchar alguna de las rescatadas por el parapsicólogo Germán de Argumosa. Pues hay una voz femenina que le nombra, repito, y que a continuación dice te mataré, te mataré, te mataré por 3 veces. Esa persona murió a los 3 meses. Don Lorenzo Fernández, ¿a usted le sigue impresionando, aunque me imagino que conoce esta psicofonía, escucharla de nuevo? A mí me sorprende, especialmente sabiendo las condiciones en las que esta psicofonía fue grabada. En primer lugar, estamos hablando de Germán de Argumosa, que sin lugar a dudas es la persona que introdujo en el año 70 el fenómeno psicofónico en nuestro país. Hasta entonces, esas voces sin rostro eran absolutamente desconocidas. Y este hombre, precisamente en el Club Yelmo de Madrid, que usted recordará, pues impartiendo una conferencia sobre los fenómenos paranormales, estamos hablando del año 1970, da a conocer el fenómeno psicofónico, exponiendo ante el público las psicofonías que él tenía en su magnetofón. En ese momento tuvo que intervenir la policía porque la gente, ante esos sonidos del más allá o de donde queramos denominarlo, salió tan espantada del local que tuvo que intervenir la policía para que no hubiera esa masificación que se montó precisamente a raíz de oír las psicofonías que tenía Germán de Argumosa. En cuanto a la psicofonía que acabamos de oír, la obtuvo Germán de Argumosa en un lugar, una casa de la zona norte de Madrid, en compañía de catedráticos, de humanistas, de incluso diplomáticos, que le habían pedido, sabiendo su, la experiencia
experiencia que tenían en este campo le habían pedido que por qué no realizaban en ese momento una psicofonía. Hemos oído un pequeño fragmento de una psicofonía que dura 30 minutos. Habitualmente la psicofonía, puesto que corresponde a mensajes inteligentes, vienen a ser frases muy cortas, de como mucho 10 segundos. En este caso es una psicofonía de 30 segundos en la que se oye sonido de campanas, en la que se oye lamentos, gritos, en definitiva algo absolutamente espantoso. ¿Dónde fue captada, decía usted? En una casa, un chalet concretamente de la zona norte de Madrid. Donde antes se habían detectado cosas extrañas, ¿no? No, en este caso no, Paco, fue, bueno, pues más bien esa curiosidad de ese grupo de gente que, sabiendo en lo que era experto Germán de Argumosa, le pidieron que por qué no realizaban en ese momento una inocente práctica allí mismo porque sí. Sí, así sin fue. que se hubiera manifestado, como en el libro de nuestro amigo Francisco Contreras Gil, Casas Encantadas, que sí que hay elementos que permiten suponer que haya ocurrido algo raro y que hay que poner en marcha el magnetofón. ¿No es así, señor Contreras? Bueno, es que para los expertos en la transcomunicación instrumental, como se denomina todo esto, ahora mismo, no hay un sitio ideal, ¿no? Las psicofonías, las psicoimágenes, pero principalmente las psicofonías, nacen como un intento de contactar con el más allá. Esto no es nada nuevo, ¿no? Thomas Alva Edison intentó comunicarse con el mundo de los espíritus, Jürgenson, luego Raudive posteriormente, y además desde un modo científico y en universidades, con laboratorios adheridos a cátedras de psicología. Y todo esto dentro de un mundo, dentro de una sociedad como era la que veía cómo nacía el mundo del espiritismo, ¿no? Germán de Argumosa hizo, la verdad es que un gran momento en el Club Yelmo de Madrid cuando consiguió o expuso lo que eran las psicofonías, y él decía que no hacía falta ir a ningún sitio o tener un sitio concreto para recoger estas voces. De hecho, hay diferentes voces que son catalogadas por los expertos como voces in situ, si mal no recuerdo, acompañantes, esporádicas. Es decir, no hace falta que tengamos que ir a un lugar donde ha ocurrido lo insólito para grabarlas. Uno en su casa lo puede obtener. Ahora, no es recomendable. No es recomendable sobre todo por si la persona es sugestionable. Pasa lo mismo que con el tema Ouija, ¿no? Es una forma, entre comillas, de contacto con algo más allá. Que todas estas cosas hay que tener mucho cuidado, mucha atención y cierta preparación. Muy ligadas a las psicofonías están las psicoimágenes. Su nacimiento conlleva también mucho misterio. El parapsicólogo Alfonso Galeano lo recuerda con estas palabras. De hecho, la psicoimagen nace de la propia psicofonía. En el año 85, un señor alemán, un tal Klaus Schreiber, que experimentaba en psicofonía y que presuntamente se ponía en contacto con una hija suya fallecida, Karin Schreiber, que tenía 19 años entonces. En un momento determinado de esta comunicación le comentó a su padre si la quería ver. El padre dijo que cómo no. Y parece ser que lo consiguió. Don Lorenzo Fernández, ¿conoce usted también estas psicoimágenes? Sí, por supuesto. ¿Y le parecen creíbles? Creíbles, vamos a ver, estamos hablando, aquí no es una cuestión de creencia, es una cuestión de ciencia, entre comillas. Estamos hablando de gente que está realizando esas investigaciones y que con medios asépticos les está saliendo esto. ¿Qué es? Pues hombre, me parece demasiado aventurado si decimos que son los muertos que se nos manifiestan a través del televisor. Pues hay quien habla de contactos con extraterrestres, espíritus o personas muertas, sí. Por supuesto, pero cuando no tenemos una explicación certera para algo que desconocemos, cualquier hipótesis de trabajo es absolutamente válida. Desde la que habla de la ventriloquía subliminal inconsciente, que nos dice que es la propia persona experimentador el que provoca el fenómeno, hasta los que hablan de extraterrestres que se nos cuelan en la grabadora. Hombre, a mí eso particularmente me resulta muy increíble, pero lo cierto es que el fenómeno está ahí y se manifiesta, y de momento carece de explicación. ¿Usted diría que hay una explicación para todos estos fenómenos que todavía no se ha encontrado? Seguramente, seguramente. Dese usted cuenta que hasta el momento, según ha ido evolucionando la ciencia, la tecnología, según han ido pasando las décadas, nosotros tenemos a nuestra disposición más medios que hace 40 años, que hace 4 décadas para investigar este fenómeno. De hecho, hace 40 años intentar explicar lo que era una psicoimagen era algo de ciencia ficción, se desconocía absolutamente porque no teníamos a nuestra disposición un monitor, una videocámara que nos permitiera ver frame a frame lo que se nos cuela en un circuito, en un bucle cerrado de televisión. De repente, cuando tenemos esos medios, se ha ido sacando que hay más fenómenos, que hay situaciones más extrañas a las que etiquetarlas como psicoimágenes. Psicoimágenes, situaciones extrañas. En unos minutos para la publicidad vamos a avanzar en nuestra investigación. Nuestros próximos instantes serán dedicados a conocer qué hay detrás de las psicofonías, después de la publicidad. Tenemos un código rojo.
Continuamos analizando las claves de la psicofonía. Vamos a investigar el ambiente especial en el que se obtienen, pero antes conectamos de nuevo con la redacción para conocer otras noticias del día. Adelante, Sara Lozano. Saludos. No hay que olvidar que la psicofonía se supone en algunos casos como un medio de comunicarse con el más allá. No sabemos quién las produce y tampoco sabemos cuál es su nivel de influencia sobre nuestras vidas. Por ello, conviene tomar muchas precauciones. Nunca deberemos hacer caso del contenido de lo que las voces nos digan. Esta es una de las máximas que llevan a cabo los investigadores. Entre las voces psicofónicas hay muchos tipos, según la presencia, el lugar, la persona. Existen algunas que nos acompañan o se producen a nuestro alrededor y son fácilmente reconocibles por los investigadores. Quizá puedan fabricarse una llave para interpretar qué nos quieren decir las psicofonías. Francisco Contreras, una vez registrada la psicofonía conviene analizar su contenido. ¿Qué tipo de mensaje cree usted que se suele recibir? Hombre, en las que he podido recoger yo en algunos casos y en las que he podido escuchar de otros expertos como Sinesio Darnell, como Pedro Amorós, como el propio Germán de Argumosa, el contenido es muy variopinto, ¿no? Desde las más desgarradoras, que pidiendo auxilio, aterradoras, amenazantes, incluso algunas románticas, otras acogedoras. Las voces y los mensajes son de todo tipo, no hay un tipo concreto. Sí es verdad que hay una línea de investigación, sobre todo llevada por Sinesio Darnell, en la que en función de qué parámetros y qué circunstancias se registran las voces, son más agresivas o menos agresivas. Por ejemplo, yo recuerdo la última entrevista que tenía con él, que él me comentaba que en su estudio, en el laboratorio, por ejemplo, poniendo una música con una tonalidad, conseguía unas voces de un tipo y poniendo otra música, otra tonalidad, otro. Incluso con aspectos de luz. Con una luz roja, la voz que conseguía era más agresiva, menos agresiva. Con una luz azul era más variable, era femenina, por ejemplo. Es decir, se están investigando una serie de circunstancias que pueden alterar el mensaje de esa voz, ¿no? O conseguir un contacto, entre comillas, distinto con lo que sean las psicofonías. ¿Y cómo se pueden analizar? ¿Se escuchan una y otra vez? Ahora mismo los métodos son informáticos, ¿no? El QLEDIT sería uno de los programas informáticos que mayor fiabilidad dan, ¿no? Te hacen un registro de timbre de esa voz, de intensidad, de tonalidad, que te demuestran que algo en ese espectro que te surge en la pantalla aparece y desaparece de una forma increíble. Hay una serie de características básicas para saber que se ha incluido una voz o una psicofonía, ¿no? Una voz parafónica. Y es que normalmente, y Lorenzo también lo sabe, hay un chasquido antes de que se escuche lo imposible, ¿no? Y normalmente es una voz metálica que no tiene un tono humano, no tiene una... nuestra voz es como una huella dactilar, y ese tipo de características no surgen en el momento que se pasa por un filtro informático. Si me permite, señor Pérez Avellán, un foniatra le diría que cuando una persona habitualmente se encuentra en una conversación, puesto que somos seres humanos, hablamos a través de cuerdas vocales, se produce un golpe de glotis, que en el caso de la psicofonía no se produce. Es decir, no quiero decir con esto que no sean voces humanas, pero lo cierto es que cuando se analiza la psicofonía, cuando el foniatra está estudiando ese proceso psicofónico que se ha obtenido y que se analiza a través de una computadora, descarta que se produzca este golpe de glotis, por lo tanto hay que descartar que se haya hecho con cuerdas vocales. Por lo tanto, hay que empezar, efectivamente, hay que empezar otra vía de investigación. Vamos a recordar una psicofonía estremecedora captada por el investigador Miguel Blanco. Se trata, al parecer, de una psicofonía sencillamente estremecedora. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Se trata, sin duda, de una voz del más allá que dice, más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan.
En efecto, sobrecogedora. Habían visto ustedes cómo se repite en 2 o 3 ocasiones con el fin de que puedan escucharlo perfectamente bien y captar todos los matices de este sonido. Señor Fernández Bueno, existen muchas teorías sobre estos fenómenos. En su opinión, ¿qué hay detrás? Detrás del fenómeno hay algo, yo sé que es una perogrullada lo que voy a decir, pero es algo absolutamente real. Estamos hablando de un fenómeno que se mueve de manera inteligente, que está respondiendo en ocasiones a contenidos mentales del experimentador y que en otras ocasiones incluso hasta le llega a advertir de circunstancias que se producen en un futuro. ¿Teorías sobre este asunto? Pues todas las que usted quiera. Se habla, pues, por ejemplo, de la mencionada ventriloquía subliminal inconsciente, que nos viene a decir que el experimentador, sin darse cuenta de ello en el momento en el que está realizando la grabación, pues emite algún tipo de sonido que queda captado en esta cinta magnética y que posteriormente se convierte en psicofonía. También se habla, evidentemente, de las voces de los muertos, ¿no? Y en ocasiones, sinceramente, yo como periodista me cuesta mucho planteármelo porque no tenemos certeza de ello, pero en ocasiones la verdad es que a uno le da por pensar, bueno, pues la verdad es que el contenido que tenemos ahí parece que corresponde a alguien que ya ha fallecido. También se habla de la teoría de la impregnación, es decir, un lugar en el que ha ocurrido un suceso luctuoso en un tiempo muy pasado y que ha quedado en esa estancia y que como a modo de una caja de resonancia en un futuro se vuelve a manifestar a través de esa moderna tecnología que es el aparato grabador. Teorías hay muchísimas. ¿Cuál de ellas es la cierta? ¿Qué posibilidades hay, don Lorenzo Fernández Bueno, de que se trate de personas fallecidas que quieren hacer patente su presencia? También es que habría que analizar el caso en cuestión. Yo creo que en cada teoría, cada hipótesis que se aplica... Las caras de Belmez, por ejemplo. Hombre, ahí lo más fácil sería evidentemente recurrir a las voces de los difuntos, ¿no? En este caso las caras de Belmez, para los televidentes que no lo conozcan, que sobradamente lo conocen ya, esas caras que desde el año 71 se manifiestan en un suelo de cemento a modo de cliché, absolutamente perceptibles, no es una mancha, se ven perfectamente allí. Allí se han obtenido psicofonías realmente terribles, por ejemplo, recuerdo ahora mismo aquella que decía el infierno empieza aquí, o es que yo sigo enterrada, y curiosamente cuando se procede a la excavación de 2,80 metros de ese suelo de cemento de esta pequeña cocina sita en una casa de Belmez de la Moraleda en Jaén, se dan cuenta de que hay restos óseos, que hay restos humanos, que aquello formaba parte del cementerio y una psicofonía nos dice es que yo sigo enterrada aquí. ¿Hay algún tipo de relación? Pues hombre, la verdad es que pocas dudas caben, ¿no? De ahí a pensar que puede ser la persona difunta la que se está manifestando, pues cada cual que piense lo que quiera. Yo en este caso pienso que puede haber una relación muy directa. Pero estamos en mantillas en cuanto a investigación. Señor Francisco Contreras, ¿qué peligros encierra el estudio de las psicofonías? Como estudio, yo creo que ninguno. Como curiosidad, como juego de fin de semana, de sábado noche, un montón. Un montón. Yo he podido hablar con psicoterapeutas, con psicólogos, no solamente de las psicofonías, de las parafonías, sino también del tablero Ouija, el famoso tablero Ouija, y no es recomendable para nada acercarse como una forma de pasar el rato. Sobre todo, y lo decía antes Lorenzo, si son personas sugestionables, ¿no? Con una personalidad débil. ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje que se consigue es agresivo y eso puede causar trastornos de personalidad, ¿no? Desde el fanatismo hasta el mesianismo, hasta quedarte con un mal viaje, entre comillas, ¿no? Un mal rollo, y que se produzca un efecto sugestión, ¿no? Y incluso una dependencia. Hay casos, a mí me contaban casos de dependencias, de personas que hacían psicofonías para saber qué les deparaba el día, la semana o el mes, como el que lee el horóscopo en cualquier revista semanal. Peligros muchos. Si se acerca uno de una forma rigurosa, estudiosa, para analizar, para buscar, intentando saber siempre uno dónde está. Es decir, no sabemos si son del más allá o del más acá. Es un fenómeno real y nunca se pierde el norte ni se deja de tener los pies en el suelo. Uno se puede acercar con respeto. Don Lorenzo Fernández Bueno, vamos a ver unas imágenes, unas fotos de una serie de personajes y lo que se llama una psicoimagen que se ha producido de ellos. Le voy a pedir a mis compañeros que la vayan poniendo, creo que ya están aquí o van a estar inmediatamente aquí para que podamos comentarlo. Aquí tenemos Jürgenson en vida, que es el hombre que primero capta una psicofonía, y aquí tenemos una psicoimagen de Jürgenson
¿Es correcto? Exactamente, estamos viendo que Jürgenson es el que, como usted bien decía al comienzo del programa, en el 59 descubre el fenómeno psicofónico grabando el sonido de los pinzones en los bosques de Suecia. 30 años más tarde, la tecnología nos permite poder grabar psicoimágenes y, curiosamente, la cara que aparece en una de esas psicoimágenes es precisamente la de Jürgenson. ¿Hemos visto otra, este hombre con gafas? Este, si no recuerdo mal, es el padre Leo Smith de Osgen. También es una de las personas que más estuvo investigando. Fotografía a la izquierda, don Lorenzo, de vida, y fotografía a la derecha de psicoimagen. Además, curiosamente, ¿qué es captada? ¿Recuerda usted dónde? ¿En un televisor? ¿En una cámara fotográfica? No, vamos a ver. La psicofonía, o sea, la psicoimagen, el proceso es hacer un bucle con una cámara de vídeo que está enfocando constantemente al monitor de televisión. De ahí llega un momento en que solo vemos un destello que sale, ¿no? Luego, mirando eso frame a frame, puesto que estamos grabando, o sea que esto se obtiene en cada frame sale en una televisión, ¿encendida o apagada? No, encendida. Encendida. Y hay una cámara de vídeo que está enfocando a esa pantalla de televisión. A esa pantalla. Y luego se revisa frame a frame. Y es cuando aparece. Es decir, imagen por imagen, parada. Claro. Y aparecen estas fotografías. Imagínese usted. ¿Recuerda usted quién es este señor? Creo que era el padre Leo Smith de Osgen. Como le digo, en los años 60 fue la persona que más investigó este tema. Y ahí tienen la imagen, tenemos a la izquierda la imagen suya y a la izquierda. Jürgenson, el hombre que captó. Quizás lo más impresionante de esta psicoimagen de Jürgenson es que la recibe su gran sucesor, que es Raudive, profesor de psicología en Uppsala y Riga, en la Universidad de Edimburgo. Y no solamente se recoge esa psicoimagen Raudive, sino que recoge un mensaje a la vez. Es decir, en el momento que la videocámara está recogiendo en ese bucle que comentaba Lorenzo esa imagen, también percibe un mensaje audible en el que el propio Jürgenson matiza y da conocimientos de cómo conseguir mejor este tipo de fenomenología al propio Raudive. Es algo increíble. Con un detalle importante. El parecido es impresionante. Mire, vamos a dejarlo un momento aquí porque lo retomamos después de la publicidad. Tras los consejos publicitarios nos espera una vuelta de tuerca en nuestra investigación. Conoceremos enseguida las opiniones de los expertos sobre la realidad de las psicofonías. Será después de nuestra conexión en directo con la redacción para recoger las últimas noticias. Sara Lozano, cuéntanos. Gracias, Sara, por tu puntual información. Les recuerdo que pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación, es el 902013536, abierta 24 horas al día. Si algo del ser humano perdura después de la muerte, sin duda, energía. Y posiblemente sea lo que el primer investigador que descubrió las psicofonías afirmaba que existían. Eran algo así como sus amigos invisibles. Friedrich Jürgenson obtuvo a lo largo de numerosos años de investigación miles de psicofonías, entre las cuales pudo destacar algunas pertenecientes a personas que ya habían fallecido, tales como amigos suyos, familiares, compañeros de trabajo. Don Lorenzo Fernández, ¿qué tienen en común las psicofonías? Si hay algo que sea común a todas ellas. Pues yo me atrevería a decir que en un porcentaje muy elevado, en un 90%, tienen un contenido muy dramático. No son voces agradables, no son mensajes que en cierto modo alegren el día del experimentador, sino más bien lo contrario, son voces desagradables, toscas, que amenazadoras, en muchas ocasiones son amenazantes. Yo, si me permite brevemente, le comentaré una experiencia que tuve por lo fuerte que fue. Precisamente nos llamaron, a un grupo de investigadores nos llamaron para que fuéramos a la Facultad de Derecho de Córdoba, una institución. ¿Quiénes les llamaron a ustedes? Nos llamó concretamente uno de los catedráticos de Derecho. Un catedrático de Derecho, Estamos hablando de una persona, bueno, pues con su seriedad, ¿no? De hecho, muy escéptico cuando llegamos, pero... Estamos viendo, hay que recordarlo a los espectadores, estas psicoimágenes, que luego seguiremos comentando porque hay algo que se ha quedado en el tintero. Siga usted. Lo que le comentaba fue una llamada de atención, puesto que los alumnos aseguraban que en ese lugar, que había sido una antigua leprosería y un monasterio también, allá por el siglo XVI, pues se estaban produciendo fenómenos extraños. Fuimos con un equipo, fuimos un grupo, había periodistas, investigadores, técnicos informáticos, se desplegó un material sin precedentes en aquel momento en este lugar y se grabó una psicofonía.
Pero fíjese usted lo curioso, es que en esos 900 metros de cable que recorrían todo el recinto, cuando se capta la psicofonía, se graba en el disco duro del ordenador y se oye una voz que dice algo así como amar es azar. Fíjese usted lo juguetón que es este fenómeno. En ese momento nos dio por invertir el sentido del disco duro, dicho grosso modo. Es decir, los antiguos discos de música heavy, recuerda usted que decían que si le invertían salía música satánica o un mensaje satánico. Pues hicimos algo parecido. Y en ese momento el contenido era absolutamente terrorífico. Era una voz desagradable de anciana que decía: os voy a matar a todos. Yo creo que es una amenaza bastante velada y bastante seria. En aquel momento, por mucho que uno sea investigador, por mucho que sea periodista, eso te sobrecoge. Don Lorenzo Fernández, qué interesante es el trabajo que lleva usted a cabo. Hombre, yo me divierto haciéndolo. Pues eso se transmite, por eso hay tantos lectores en su revista Enigmas. Ya tenemos las imágenes, Jürgenson en vida, este hombre que hizo la primera aportación de psicofonías, y veremos inmediatamente después su psicoimagen captada por una cámara de vídeo enfocada a una televisión que no importa, don Lorenzo, que emita cualquier cosa, un informativo o cualquier cosa. No, vamos a ver. En el momento es que yo sé que es un poco difícil de entender, pero lo que se hace cuando se coloca este circuito cerrado de grabación de cámara a monitor, se provoca que la pantalla del monitor quede completamente a oscuras y solo una banda blanca que se va desplazando en la televisión no se sintoniza ninguna emisora, ningún canal. Solo están, digamos, las rayas esas blancas. Exactamente. Y la cámara de vídeo la enfoca. Y sobre esa pantalla acaba apareciendo esto que vemos aquí. Este tipo de cosas que estamos viendo aquí. Esta psicoimagen, que es la de la derecha, en este caso la de la izquierda, que se parecen mucho, en algunos casos muchísimo, algunas están menos claras, como esta, por ejemplo, pero otras son... La que hemos visto de Jürgenson es clarísima. La de Jürgenson es perfecta. Le puedo decir que los propios familiares descendientes de Friedrich Jürgenson, además, vieron parece un tránsito, ¿verdad? Parece que es más anciano, este es muerto, más anciano, exactamente, y aquella es en vida, pues ¿o no? Los familiares, incluso porque esta psicofonía, esta psicoimagen transmitía un mensaje sonoro. Los familiares no solo reconocieron a su familiar, a Jürgenson ya fallecido, sino que incluso reconocieron su voz. Si aquí estuviera Rafael Ortega, seguramente nos diría pues que hay muchísima similitud, puntos claves en el rostro para definir que efectivamente nos encontramos con la misma persona. Don Francisco Contreras, ¿a usted qué le parece? Hombre, verdaderamente impresionante, sobre todo por el mensaje, que es lo que comentaba Lorenzo, ¿no? En la imagen, quizás para los más escépticos o para los más detractores, no encuentres puntos. Se ve que ha pasado el tiempo. Sí, hay una característica común normalmente en las psicoimágenes, que siempre aparecen con un rostro joven. Pero el detalle más importante o el más impresionante es como sería en el momento en el que se proyecta. Cuando se recibe esa imagen, se recibe un mensaje audible del propio Jürgenson y que es reconocible por los familiares. Con lo cual ahí ya no hay ningún tipo de dudas. Esta también es muy parecida, ¿eh? Sí. En casi todas ellas, me imagino que estos experimentos serán absolutamente contrastados, se tomará nota de todo, se revisarán antes las cintas para que no contengan nada, antes de grabar, etcétera, claro. De además lo arduo de este trabajo, porque con solo un minuto de grabación de psicoimagen podemos encontrarnos, pues no sé cuánto, pero 40.000 fotogramas. Por lo tanto, revisarlo uno a uno para que en tan solo uno de ellos aparezca una psicoimagen, imagínese usted, es un trabajo de horas. Por lo tanto, no creo yo que nadie tenga ganas. Hombre, siempre hay gente que va buscando el fraude en este tipo de fenómenos, pero cuando se realizan este tipo de experimentaciones son con los medios asépticos disponibles, es decir, se intenta buscar la parte científica de la investigación y no tanto la fenomenológica. Además, me gustaría apuntar un detalle más. Estamos viendo fotografías, imágenes de personas, de individuos, ¿no? Con nombres y apellidos, pero es que también surgen paisajes, surgen edificios, incluso en algunas psicoimágenes, muchas de ellas captadas por Alfonso Galeano, que le hemos escuchado antes. En un total aparecen lo que se identifican como seres fantásticos, desde pequeños diablos, concretamente, además bien trazados, bien definidos, hasta supuestos extraterrestres, estos seres de cabeza ovalada y ojos rasgados. Es decir, no solamente las psicoimágenes recogen individuos supuestamente fallecidos. Esto lo que parece demostrar que hay un mundo que no dominamos. O una parte del mundo existe, desde luego que existe otra realidad que todavía no está explicada, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay una parte de... No es un fenómeno inexplicable, sino inexplicado por el momento. ¿Usted diría, don Francisco Contreras, que existe una clasificación, que se puede clasificar de alguna manera las psicofonías obtenidas? Sí, sí.
Creo que antes hacía una mención a ello. Hay voces que las llaman los expertos in situ, es decir, voces que siempre que acudes a ese lugar aparecen, surgen, siempre la misma voz, la misma tonalidad, el mismo timbre, masculina o femenina, pero siempre la misma. Voces acompañantes que parece que acompañan al investigador y que de repente en un momento dado surgen, se introducen en la grabación. Voces eventuales que aparecen una vez y ya no vuelve a surgir nunca en ningún momento. Hay diferentes tipos de voces, o por lo menos los expertos las clasifican así. Habrá alguna persona que nos esté viendo y se sonría. ¿Qué le diría usted a los incrédulos? Es que no se trata de creer o no creer. Es decir, el término o la investigación psicofónica no es creer o no creer, es un fenómeno real que existe. Estos son cosas que traen ustedes los periodistas para asombrar a la gente, vender periódicos, no intentamos asombrar, revistas, libros. No intentamos asombrar y mucho menos contar cosas por contar. Es un fenómeno real. Y esto significa que hay gente que se interesa por una serie de curiosidades y de fenómenos aparte de que es muy no difícil explicados. Enmascarar una cosa como esta con tanta gente, como usted me decía antes, que tomó allí nota de lo que pasaba en ese restaurante de Sevilla. Hombre, es que lo de Sevilla no tiene, de momento, no tiene comparación alguna, ¿no? Hacer allí un montaje. Y yo a todos los que sean incrédulos, escépticos, les diría que se preocuparan en buscar información a nivel científico, que lo hay en universidades como Edimburgo, ha puesto el dedo en la llaga. Stanford, como en la Universidad de California, con gente tan prestigiosa como Stanley Krippner. Eso es. Y que les cuente ellos mismos sus trabajos, lo que dice el mundo. Quien quiera de la negar psicofonía. algo, que se preocupe antes de informarse y que lo haga siempre con argumentos. Sinesio Darnell es una de las personas que más ha investigado en España las psicofonías y las psicoimágenes. En su opinión, no hay duda de su existencia. Lo que van a escuchar es solo un ejemplo. Mira, yo tengo un caso típico. Tuve una vez una psicoimagen de una señora un poco vestida a los años 20 quizá, o quizá no tan atrás, o los 30, 35, y que no era muy clara, pero se veía perfectamente el personal. Vino una señora, se lo enseñé, bueno, y se me puso casi histérica porque reconoció a su imagen, a su hermana, que hacía 15 años que había fallecido. De estos casos hay muchísimos. Don Lorenzo Fernández, ¿podemos aportar alguna prueba de que no estamos ante montajes? Hombre, evidentemente es lo más fácil, ¿no? Pensar, para esa gente que usted comenta que se puede estar sonriendo ante este fenómeno, lo más fácil es pensar que es un montaje, pero ¿persiguiendo el qué? O sea, realmente la gente que está investigando esta temática de manera seria es gente independiente, que ha tenido una formación autodidacta y que además están haciendo las investigaciones en el más absoluto de los silencios. Si en algún momento salen a la luz es porque nosotros, los periodistas, acudimos a ellos para informarnos sobre lo que está pasando, pero realmente la labor que están realizando es muy solitaria. También le tengo que decir que hoy en día en nuestro país hablar del tema psicofónico, de la investigación psicofónica, nos remite a 3 personas concretamente que pueden de un modo u otro significar la coherencia y la honestidad con el fenómeno. Yo, saliéndome de ahí, sinceramente me creería muy poco lo que nos aporten otras personas. Y matizaría nombrar a las personas. Por ejemplo, Pedro Amorós, a día de hoy, es una de las personas que está realizando las investigaciones más serias, más rigurosas, más evolucionadas a nivel tecnológico. ¿Es ingeniero de sonido, Pedro? Técnico superior en informática. Técnico superior en informática. Sí, pero principalmente lo que es... Pedro Amorós, ¿quién decía usted en segundo lugar? Sí, bueno, Germán de Argumosa, por ejemplo, en su momento fue el introductor, y el que acabamos de ver ahora mismo, Sinesio Darnell. Estamos hablando de un microbiólogo. ¿Perdón? ¿Sigue investigando? Sinesio, sí. De hecho, en muchas ocasiones mantenemos conversaciones con él, precisamente porque sus últimas vías de investigación están yendo a lo que comentaba anteriormente Francisco, ¿no? El ver si con determinadas luces, por ejemplo, de infrarrojo, se captan psicofonías más toscas, más desagradables, más amenazadoras, que si tenemos una luz un tanto más cálida. Por lo tanto, esta gente sigue investigando en serio. Don Francisco Contreras. A mí me gustaría matizar una cosa también muy importante, Paco, sobre todo para los incrédulos, y es que quizás no hemos hablado de un tema que es espinoso, que es que la Iglesia Católica también investiga dentro del campo de la transcomunicación instrumental. Y los mejores ejemplos lo tenemos en la Universidad Lateranense del Vaticano, donde hay un laboratorio para investigar no solamente estos fenómenos, sino otra clase de fenómenos paranormales, y donde tenemos quizás a uno de los tótem dentro de la Iglesia, que es el padre François Brun. Tomen ustedes nota, también la Iglesia Católica está preocupada por este tipo de fenómenos. Y debemos decirle a Lorenzo Fernández Bueno, periodista, investigador de lo extraordinario, subdirector de la revista Enigmas,
que muchas gracias por estar aquí, por su conocimiento y experiencia. Un placer, como siempre. Y a Francisco Contreras Gil, periodista, colaborador de numerosos medios, también del programa radiofónico Milenio 3 de la cadena SER. Gracias también por su conocimiento y opinión y por este libro, Gracias. Casas Encantadas, de la editorial Edad, que le recomiendo vivamente. Aquí se recogen psicofonías y otras cosas. En nuestro final debemos concluir que las psicofonías no son una manera de pasar el rato, divertirse, sino que para investigar en este campo es necesaria cierta preparación y grandes dosis de respeto. No se crean todo lo que les cuentan. Les espero cada día en Código Rojo. Don Francisco, muchísimas gracias por estar aquí.